lo que es la poesía, lo que es la experiencia poética, lo que es la actividad artística, ¿no? La postura estética hacia la búsqueda de la belleza, etcétera, ¿no? Todos los filósofos, por ejemplo, si nos vamos desde en la Grecia antigua, desde Parménides, pasando por Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Entonces, todos han de alguna manera abordado el tema, discutido sobre el tema. Y el concepto de poesía, pues, em, es un concepto que los filósofos han tratado de dar una definición desde su perspectiva y los poetas han tratado de dar otra definición desde su perspectiva. Los filósofos, obviamente, con toda esa metodología, ¿no? Para poder definir y para poder hablar de un fenómeno, acercarse a esto como un fenómeno. Y los poetas, a través de su propia experiencia, sobre lo que ellos sienten, ¿no? Todo lo sensorial, todo lo espiritual, intelectual que ellos sienten al experimentar la experiencia poética. Entonces, es más o menos lo que vamos a hacer ahora en esta charla. Vamos a hablar un poquito desde la experiencia poética, ¿no? En mi caso, yo voy a compartir un poco lo que es para mí la poesía. Em, Quisiera, como ya comenté, sentar las bases para poder discutir con ustedes después algunas de las proposiciones que voy a darles o de las propuestas, más bien dicho, que voy a darles en esta charla y decirles que el año 2016 yo comencé a escribir un libro de ensayo que habla de este tema precisamente y que identifica, bueno, habla de la definición de la poesía, identifica algunos problemas que se están viviendo en la actualidad con el arte y la poesía. Yo personalmente creo que la poesía y el arte están pasando una crisis de identidad y creo que muchos de esos problemas de identidad se resuelven con este ejercicio que vamos a hacer de intentar dar una definición de lo que es la poesía, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que la definición que voy a dar es una definición personal basada en ideas que he ido acumulando en el transcurso de los años y que esta definición no es total, no es arbitraria y que es susceptible a cambios. Muy seguramente voy a seguir cambiando esta definición con el paso de los años, voy a seguir ajustándola, ¿no? Pero el día de hoy quiero compartírsela a ustedes, compartirles la definición. También es importante decir que esta definición no se intenta imponer a ninguna otra definición dada sobre lo que es la poesía, ¿no? Sino más bien lo que intenta hacer es abrir un cuadro de diálogo para que de aquí empiecen a surgir conversaciones interesantes, ¿no? Por otro lado, la definición puntual de la poesía, pues, ha sido considerada como un tema tabú, por lo menos en lo que a mí concierne, dentro del gremio literario. Y digo tabú porque este concepto ha sido considerado por muchas personas como un concepto indefinible. En lo personal, yo no solamente creo que es importante dar una definición de lo que es la poesía, no solamente creo que es importante partir de una definición de lo que es la poesía, sino que creo que es un deber de cualquier persona que se haga llamar poeta. Es un deber para esta persona decir lo que para él es la poesía, que es lo que vamos a tratar de hacer en esta pequeña charla. Y bueno, esto de dar una definición de la poesía no es algo nuevo, es algo que se ha venido dando. Muchos poetas se han atrevido a hablar de lo que para ellos es este concepto a través de su propia experiencia y han expuesto en libros de ensayo o en su poética, como se le llama, ¿no? Lo que para ellos es esta poesía. También han hablado de su proceso creativo, ¿no? Que es algo que pues quizás podríamos hablar en una plática posterior. Antes de seguir, voy a compartir, bueno, esto es qué es la poesía, ¿no? Es todo de lo que estoy hablando, pero también quiero recomendarles estos libros que si les interesa el tema, yo creo que estos libros los puede a usted, lo puede usted poner en perspectiva sobre la discusión que se ha venido suscitando sobre este tema durante los últimos años. El primer libro, pues, es El arco y la lira de Octavio Paz.
Es un libro que inclusive en esta charla vamos a dar algunas citas, ¿no? El segundo libro es el libro de la poesía en la práctica. Este es uno de mis libros favoritos, un ensayo de el escritor que es un intelectual de gran factura de México, mexicano, Gabriel Said. El tercer libro es un libro de este poeta argentino, Roberto Juarros. Este libro, Poesía y Realidad, es un libro de poética, donde él explica su proceso creativo y lo que es para él la poesía. Y este cuarto libro, creo que este cuarto libro lo pueden conseguir ahorita en Amazon, si no estoy equivocado, por una cantidad muy mínima, ¿no? Es un libro publicado, creo, por el Fondo de Cultura Económica. Y dice, La poesía hacia la comprensión de lo poético, por Johannes Pfeiffer, algo así, ¿no? Entonces vamos a seguir con nuestra plática. Estas son lecturas que recomiendo, ¿no? Para poder entrar en el tema, ¿no? Y bueno, para empezar a construir nuestra definición, vamos primero a ver algunas definiciones o yo creo que no son propiamente definiciones, sino son como, más bien dicho, reflexiones en torno a lo que es la poesía por los propios poetas, ¿no? Por eso es que vamos a llamar a esta sección Poetas definiendo la poesía. Y vamos a ver, primero, vamos a empezar con el escritor, el gran escritor Jorge Luis Borges, que todos sabemos, es un escritor que ha impactado, considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX en habla hispana. Y él dijo esto, ¿no? Pueden, por cierto, buscar en YouTube algunas de las conferencias que él ha dado, vale mucho la pena escucharlas, que también les voy a poner un poquito en perspectiva sobre el tema, ¿no? Él dijo esto: si tenemos que definir la poesía, digo algo como: poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas. Pero observen lo que dijo después. Dijo, esta definición podría valer para un diccionario o para un libro de texto. Pero a nosotros, o sea, a los poetas, no nos parece o nos parece poco convincente. Hay algo mucho más importante, algo que nos animaría no solo a seguir ensayando la poesía, sino a disfrutarla y a sentir que lo sabemos todo sobre ella. Esto significa que sabemos qué es la poesía. Lo sabemos también que no podemos definirla con otras palabras. Como somos incapaces de definir el sabor del café, el color rojo o amarillo, o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el atardecer o el amor por nuestro país. Estas son cosas, estas cosas están tan arraigadas en nosotros que solo podemos ser, que solo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartimos. ¿Y por qué habríamos de necesitar más palabras? Eso fue lo que dijo Jorge Luis Borges. Yo solamente quiero decirles o quiero resaltar de esta pequeña reflexión sobre la poesía, que ya en estas palabras de Jorge Luis Borges podemos ver cuál es la discusión que se ha venido trayendo, ¿no? Con el paso de los años. Él prácticamente no dio una definición, él solamente dijo, sabemos lo que es, pero no podemos definirlo, ¿no? Y dio una definición que es una definición de diccionario, que es lo que puede uno encontrar en un diccionario, ¿no? Poesía es, no sé, obras poéticas usando el lenguaje, ¿no? Usando ritmo, métrica, etcétera. Son definiciones de diccionario, pero no es lo que venimos a buscar aquí en esta charla, ¿no? Entonces, prácticamente Jorge Luis Borges no dio una definición, sino dijo que lo entendemos, sin embargo, sin embargo, no podemos definirlo, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una pregunta aquí, no sé si me escuchen bien. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Ah, ok, muy bien, solamente eso. Quería corroborar porque recibí aquí un mensaje, ¿no? Bueno, bien, vamos a continuar. Vamos a seguir con la siguiente definición. Alejandra Pizarnik, no sé si alguna vez les ha tocado conocer a esta gran escritora. Ella dijo,
Pero no deja de ser cierto que el poeta como artista y creador es un sujeto que es víctima del patos, del delirio poético, lo que sin dudas lo lleva a vivir una vida poéticamente, comprometida consigo mismo en la medida en que es una vida para y por el arte. Eso fue lo que dijo ella, ¿no? Esa experiencia poética lo hace comprometerse, ¿no? Pero fíjense lo que dijo, aparte de unos versos aquí abajo que leemos, dice, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una cosa hasta pulverizarse los ojos. Entonces, yo lo que quiero comentar, lo que quiero enfatizar de esta definición es que el poeta tiene una relación tan íntima con su realidad que de pronto esa mirada que, como dice ella, se ve en la alcantarilla o se da a la alcantarilla, puede ser una rebelión del mundo, ¿no? Eso es algo interesante. Ella dice que hay un compromiso de la experiencia poética en la vida del poeta que se sigue llevando, ¿no? Y que él siente ese compromiso. Es algo interesante, vamos a ver eso un poquito más adelante. Esta definición de Pedro Salinas, este gran poeta español, que les recomiendo sus poemas de amor, es un gran poeta que ha escrito muchos poemas de amor con una gran factura. Él dice, la poesía es encontrar la esencia de la realidad, descubriendo el tiempo y sus interrogantes. Aquí volvemos otra vez, el poeta en contacto con su realidad, muy íntimamente, y dice que se descubre a través de ese contacto con la realidad, de la esencia que dice este poeta, se descubre el tiempo y sus interrogantes, ¿no? Otra definición, Francisco García Lorca, bueno, Federico García Lorca, no ocupa introducción, dice, poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Otra vez volvemos, lo curioso de esta definición que yo quiero enfatizar es que Federico García Lorca está limitando la definición de poesía al lenguaje solamente, ¿no? Y dice que es un misterio, o sea, prácticamente no dio una definición, dijo que era un misterio, ¿no? Es algo que no podemos acceder a ello como lo que lo es un misterio, ¿no? Seguimos con otra definición. Este escritor estadounidense dice, en el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver y lo que vemos es la vida, ¿no? Volvemos otra vez, la interacción entre el poeta y su realidad. Lo que vemos es nuestra propia vida, o sea, nuestra propia realidad, ¿no? Y seguimos viendo otra vez. Otra definición, Antonio Machado, igual no ocupa introducción, dice, la poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. La poesía es la palabra esencial en el tiempo. De nuevo, lo que quiero enfatizar de esta definición es que se identifica la poesía como una sustancia abstracta, ¿no? Como dice aquí, el tiempo. El tiempo es algo abstracto que no entendemos o que los científicos físicos han tratado de explicarlo también, pero todavía hay muchas cosas que no se pueden definir. Parece que el tiempo tiene que ver con el hombre, que es algo que nace del hombre, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, vamos a ver eso un poquito más adelante. Fernando Pessoa, esta definición me encanta porque Fernando Pessoa es considerado, yo creo, el gran escritor portugués de Portugal. Este, él, él creó los heterónimos, que son diferentes personalidades que hizo de forma consciente, no era una patología ni nada, ni ningún problema. Él lo hizo para llevar su escritura al extremo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta pequeña reflexión que él da sobre la poesía. Dice, el poeta es un fingidor que finge constantemente, que hasta finge que es el dolor que en verdad siente, ¿no? Ahora, en relación a esta definición, Fernando Pessoa parece que va un poco más allá porque habla ya no de la poesía, sino del poeta, ¿no? Y me gustaría después compartir con ustedes, cuando haya un poco más de tiempo, lo que es el método mítico que T.S. Eliot eh, implementó en su escritura, que es algo similar a lo que Pessoa hizo,
diferente pero similar, donde se construye la figura del poeta a través de la experiencia poética. Es algo muy interesante. Vamos a seguir viendo. Roberto Juarros dijo, este gran escritor argentino, del que les recomiendo un libro, del que les recomendé un libro al principio, dijo, aunque creo, bueno, esto lo dijo en una entrevista que le hicieron, le preguntaron qué es la poesía y él dijo, aunque creo que no puede darse una definición de la poesía, a mí me seducen, por ejemplo, las palabras de Heidegger, cuando dice que es la fundación del ser por medio de la palabra, ¿no? Él dijo, a mí me seduce esto, ¿no? Como un tipo de definición. Es la fundación del ser por medio de la palabra. Fundación del ser por medio de esa simbiosis extraña que se da en la poesía entre palabra y silencio. Claudel lo dijo bellamente, mi poesía no consiste en estas letras puestas como clavos sobre el papel, sino en el blanco que las rodea. Lo dicho y lo no dicho fundiéndose en una sola unidad. Eso es la poesía. Ahora, yo lo que quiero enfatizar de esta definición es que toda la poesía de Juarros es eso, esa dicotomía, esos dos extremos y el espacio gris que queda en el medio, de eso es lo que habla Juarros, de eso que no sabemos, que está exactamente en la interacción entre los dos puntos, en el medio, ese pequeño espacio gris que queda como una pequeña, como algo en el limbo, de eso es lo que habla Juarros. Y esta definición, dice él, prácticamente es la fundación del ser por medio de la palabra, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la construcción del ser. Y bueno, creo que esta es la última definición. Octavio Paz dijo, cada poema es único. En cada obra late, o sea, cada obra de poesía late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, y ya lo llevaba dentro. Lo que quiero yo enfatizar esta definición es que parece que la poesía late. No, es curiosa esta definición porque late con mayor o menor grado. Vamos a ver eso un poquito más adelante. La poesía late con mayor o menor grado en el poema. Y dice que lo que el lector ve en el poema es como un encuentro de él mismo. Ya lo lleva dentro, ¿no? También vamos a ver un poquito eso adelante. Bueno, yo lo que quiero comentarles de estas definiciones, ¿por qué puse estas definiciones? Porque estas definiciones o reflexiones en torno a la poesía no son funcionales, es decir, no nos sirven para saber lo que es la poesía. Si se dan cuenta, prácticamente todos dijeron es algo indefinible o usaron retórica para definirla o dijeron que es un misterio, ¿no? Entonces, vamos a hablar por qué no son funcionales, ¿no? Porque lo que buscamos es construir una definición funcional. Y cabe señalar que esta definición de poesía no solo aplica a la poesía, sino si usted es un amante del arte en general, esto va a servirle a usted para tener un entendimiento un poco más cercano de lo que es el arte en general. Esto se puede aplicar también, obviamente, a cualquier arte, ¿no? Entonces, las falacias de definición, ¿por qué no es funcional? Bueno, las falacias de definición se reducen en falacias circulares u obscuras, ¿no? La falacia circular es la falacia que usa, bueno, falacia, para empezar, el término falacia es un argumento hueco, ¿no? Un argumento que lleva a la mentira, no es cierto. Este argumento tiene ciertas fallas. Eso es una falacia. Ahora, las falacias de definición circular son las que usan esa misma idea para definir la idea, ¿no? Usan un sinónimo o una idea que sea similar o igual y usan para definir la idea. Ahora, las falacias obscuras son las que usan un término que es todavía más difícil de definir para definir el término que queremos saber. Es decir, un término más indefinible, ¿no? Como cuando Lorca dijo que era un misterio. El misterio, pues, sí, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Quedamos en las mismas. Ahora, estas son las falacias. ¿Cuáles entonces cuáles son los fundamentos que vamos a usar para dar una definición funcional de lo que es la poesía? Bueno, los voy a explicar aquí rápidamente. Lo que
Lo que vamos a hacer aquí es algo que tiene que ver con lo que dijo Baruch Spinoza en el libro, en su gran obra, La ética demostrada según el orden geométrico. Yo tomé este axioma, que es el axioma número 4, que es un axioma que a lo mejor a usted le parezca conocido. Dice, el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica, ¿no? Es decir, saber qué causó eso, y saber qué efecto tiene eso, es un conocimiento un poco, va a ser para nosotros un poco más revelador, ¿no? ¿Cuál es el efecto, la causa, cuál es el proceso en el que sucede y el efecto final? Y dice que el efecto, de alguna manera implica la causa, ¿no? Vamos a tratar de dar una definición en este tenor, en esta idea, con esta idea, ¿no? Y eso es lo que quiere decir, ¿no? Primero vamos a ver la causa, qué es, vamos a entender ese qué es como un proceso y después vamos a ver el efecto. Ahora, en el banquete de Platón, en estos diálogos que Platón tuvo con otros filósofos de su época, cuando a él le tocó definir lo que era el amor, de donde viene la idea del amor platónico, él citó a esta este, famosa sabia de su época, que era también como una pitonisa, esta señora Diótima. Ella dijo en este diálogo, en el diálogo del banquete de Platón, dijo, todas las obras de todas las artes son poesía y todos los artistas y todos los obreros son poetas. Eh, la definición que vamos a dar va a ser en torno a esto. No vamos a limitar la poesía a una sola disciplina, ¿no? Al lenguaje solamente. ¿Y por qué dijo esto Diótima, no? Porque el término griego de poesía, el término original prácticamente de la palabra poesía es poiesis. Y esta palabra significa creación, ¿no? Y no es una idea nueva que la poesía sea creación. Vemos, por ejemplo, en la Biblia, vemos que dice que el verbo estaba con Dios y que al momento de Dios hablar, el verbo prácticamente era la acción que creaba. Vemos en la mitología hindú, vemos también que Vishnu al momento de soñar creaba, ¿no? Entonces esa acción de crear es parte de una experiencia mental, ¿no? Una experiencia mental y a partir de ahí se crea, ¿no? También decía, por ejemplo, Descartes, pienso, luego soy, ¿no? Entonces tiene que ver en torno con esta idea de crear, de algo que viene de nuestra mente, ¿no? De ahí viene la poesía. Vamos a seguir viendo esto. Esta es la propuesta que yo quiero darles, con la que quiero partir, ¿no? Esta charla. Em, la primera propuesta es esta. Arte es igual a poesía. Es decir, no vamos a limitar la poesía con con el lenguaje, ¿no? Vamos a decir, ¿alguna vez usted ha escuchado, uy, esto es como poesía, dicen, ¿no? O este platillo es una poesía, o este baile es una poesía, o esta danza es una poesía, o este cuadro es una poesía, porque efectivamente la poesía está en todo, ¿no? Entonces, no vamos a limitar la definición de poesía solamente a lo que es el lenguaje. Y vamos a continuar. Esta es una cita que hago del libro de ensayo que estoy escribiendo y es algo que uso yo comúnmente para explicar un error muy común que se usa cuando se intenta definir la poesía. Yo digo, pensar que la poesía es lo mismo que el poema es como pensar que el tiempo es lo mismo que el reloj, ¿no? Y lo que vale la pena mencionar de esto es que tanto poesía como tiempo son sustancias abstractas, es decir, no tienen forma, las entendemos como algo inasible, no se pueden tocar, no se pueden agarrar, ¿no? Pero tanto poema como reloj es como el objeto que representa esa sustancia, ¿no? El poema en sí es la hoja de papel con el lenguaje arriba, ¿no? La escritura. Y el reloj es en sí este artefacto que de alguna manera nos hace medir el cambio de la materia, ¿no? En intervalos de tiempo. Es prácticamente eso, ¿no?
Entonces, el objeto, no queremos pensar que el objeto en sí es la substancia. Entonces, vamos a ir un poquito más adentrándonos en esta definición y solamente decir eso. El primer error que se comete cuando se intenta definir la poesía es pensar que el poema es la poesía, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer una división aquí. Poesía, en realidad, es poema y poesía, ¿no? La poema se entiende como una substancia abstracta, como lo comenté ahorita. Vamos a usar la palabra substancia, pero no quiero meterme en términos filosóficos, ¿no? Porque yo no soy un filósofo, no sé de filosofía, pero vamos a usar la palabra substancia como algo que no tiene forma, ¿no? Algo que existe, que está ahí, y vamos a usar el término, o vamos a entender al poema como el objeto que da constancia de la existencia de la poesía, o sea, de la existencia de esa sustancia abstracta que estamos definiendo o que estamos identificando ya desde ahorita. Ahora, vamos a decir lo siguiente, entendiendo esto, habiendo dicho esto, vamos a decir que la poesía es algo que el hombre percibe, ¿no? Aquí vemos que hay como un pequeño loop, una pequeña retroalimentación, ¿no? Que existe entre el sujeto, que en este caso es el poeta, que recibe la experiencia poética, ¿no? Pero como decía Octavio Paz, es algo que ya lo llevaba él dentro, ¿no? Esa sustancia poética ya la llevaba él dentro. Vamos a seguir viendo un poquito, vamos aclarando un poquito esta idea un poquito más adelante. Y el resultado de este loop es el poema, ¿no? Esa es la obra del artista o el objeto que es el poema, ¿no? Ahora, vamos a seguir con nuestra definición. ¿Qué es la poesía entonces, no? Eh, para poder construir nuestra definición, ya habiendo dicho esto, quiero hacerles a ustedes dos preguntas. Ahorita no me las pueden responder, pero quizás después, cuando demos un momento de preguntas-respuestas, me pueden dar su opinión. ¿Puede existir la humanidad sin poesía? Y la segunda pregunta es, ¿puede existir la poesía sin humanos? Bueno, yo respondiendo muy rápidamente, ¿no? Estas preguntas, porque obviamente requerirían un diálogo mucho más amplio, pero dice, dando una respuesta muy puntual y rápida, sería, ¿puede existir la humanidad sin poesía? Yo creo personalmente que no, porque el humano es un ser racional, ¿no? Y la poesía surge precisamente de esa conciencia racional que él tiene. Entonces, mientras haya humanos racionales, esa sería la respuesta, mientras haya humanos racionales, va a existir la poesía, ¿no? No sabemos si en algún momento vaya a haber humanos que no tengan la capacidad de pensar, ¿no? Queremos creer que no, según lo que yo tengo entendido, no va a suceder, pero mientras haya humanos racionales, va a existir la poesía. Ahora, no todos los humanos son poetas, ¿no? Pero todos tienen en algún momento esa experiencia poética, aunque no la sepan encauzar, aunque no tengan las herramientas para poder encauzarla a un mejor destino, van a tener esa experiencia poética, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ¿puede existir la poesía sin humanos? Y para dar una respuesta muy rápida y puntual a esta pregunta, eso para mí depende de la postura de la persona que esté respondiendo, ¿no? Por ejemplo, si usted cree en Dios, usted va a decir que sí puede haber poesía sin humanos, porque al final de cuentas entendemos que todo lo que existe es prácticamente la poesía de un Dios, la creación de un Dios. Nosotros somos el poema de un Dios. Entonces, si nosotros dejamos de existir, esa creación va a seguir estando ahí y va a seguir siendo el poema de Dios. Y por otro lado, si usted no cree en Dios, entonces la respuesta sería sí puede existir no puede existir la poesía sin humanos, porque la actividad poética y la poesía va a ser una sustancia que sale de la conciencia racional del humano, por lo tanto, si el humano no existe, no existe poesía, ¿no? Entonces depende de su postura, ¿no?
Vamos, habiendo dicho esto nos va a dar un poquito de luz, nos va a agilizar un poquito la mente para poder seguir viendo nuestra definición, ¿no? La poesía nace de la conciencia intelectual del ser humano. Ya habíamos dicho, según lo que dice Octavio Paz, o la reflexión que compartió Octavio Paz, que creo que es un poema de, si no mal recuerdo, Salamandra, y de su libro de Salamandra. Y esta reflexión que Octavio Paz compartió dice que eso que vemos en las cosas, que es la poesía que identificamos, o lo que vemos en el poema, ya lo llevábamos dentro, ¿no? Es porque parte de nuestra conciencia racional. Ahora, para poder explicar un poquito más a fondo qué es esto, todo este fenómeno que estamos nosotros al cual nos estamos acercando, yo suelo usar esta analogía del reflejo del espejo. Y para hacer esto, suelo citar este gran poema, que si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, el poema de Muerte sin fin de José Gorostiza, considerado uno de los grandes poemas escritos en español. Es un poema muy difícil de leer, pero es un poema que vale la pena, al cual vale la pena echarse un clavado, ¿no? Dice, José Gorostiza dijo, para el ala de luz que en ella anida, quiere además un tálamo de sombra, un ojo para mirar el ojo que la mira. José Gorostiza está describiendo a Dios como un ser que es egoísta, ¿no? Por excelencia. Pues claro, pues obviamente todo sale de Dios, ¿no? Entonces Él es el único ser que puede ser egoísta por excelencia, ¿no? Porque todo sale de Él, todo emana de Él. Ahora dice Gorostiza que Él, al momento de crear algo, Él quiere que esa creación le devuelva la mirada, ¿no? O le devuelva su gloria, de alguna manera, como si se estuviera viendo Él en un espejo. Y Él quisiera que todo eso que Él creó, de pronto le regrese esa mirada, ¿no? Ese deseo que tiene Gorostiza, perdón, que tiene Dios, según Gorostiza, es el deseo que tiene el artista con su creación, el poeta con su creación. El poeta crea algo y él desea como una persona egoísta, egocéntrica, que esa creación le regrese la mirada, ¿no? O prácticamente lo refleje a él, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, hay otra también analogía que uso yo para explicar esto. Este verso es el primer verso de un poema grandioso que se llama Incurable, del escritor mexicano David Huerta. David Huerta es uno de los escritores vivos más importantes de México. E Incurable es como yo lo llamo, macropoema, porque no solo es un poema de largo aliento, sino es un poema de largo aliento de 389 páginas, según la edición de editorial Era. Y no solamente eso, sino es un poema muy denso, con un lenguaje muy denso, muy difícil de leer, pero es un mar de símbolos, es un mar de retórica, ¿no? De poesía y de lógica retórica. Entonces, él empieza el poema, este gran poema, con este verso. Dice, el mundo es una mancha en el espejo. Así empieza él, ¿no? Entonces, mi forma de explicar este verso, este pequeño verso que es como una cosmogonía del poema, del gran poema de David Huerta, es que el poeta quiere ver ese reflejo, como ya comenté, de su creación. Él quiere que le regrese el reflejo, como si se estuviera en un espejo, ¿no? Pero de pronto, dice David Huerta, el mundo es esa mancha que está interponiéndose, ¿no?, en el reflejo. Quiere decir que esta materia en la que vivimos, que es el mundo, que es ese mundo que David Huerta está mencionando, es como un obstáculo, ¿no?, entre esa substancia abstracta de la que hablamos, que es una creación que parte o que genera una creación en el poeta, y el poeta. Entonces, esa materia, esta realidad en la que vivimos, es de pronto esa substancia abstracta, es de pronto ese obstáculo que se interpone entre esa substancia abstracta y el poeta, ¿no?
Vamos a seguir con nuestra definición. Y digo yo, esta es una cita del libro ensayo que estoy escribiendo, en donde digo, el poeta cuenta con una percepción de la realidad mucho más personal, mucho más propia. Su realidad que viene de forma tan directa para él que en un proceso íntimo la transforma, ¿no? Y es eso, ¿no? Octavio Paz decía que el poeta es como un medium porque usa algo que desconoce, ¿no? Esa sustancia abstracta no la puede asir, no le ve forma. Esa sustancia abstracta que él a primera instancia desconoce, él la usa para lograr su objetivo, ¿no? Es decir, toma la sustancia de la poesía que no controla a primera instancia para que fluya a través de él y, lograr su objetivo, ¿no? Ahora, no es raro escuchar artistas que digan, es que yo me dejé llevar por, por el arte, ¿no? O en el caso de los poetas, yo me dejé llevar y el poema tomó el control sobre mí, dicen ellos, ¿no? Pues es esto que dice Octavio Paz, que son como un medium. Eso a mí en lo personal me ha sucedido al momento de escribir poemas que son poemas largos, grandes, densos. Muchas veces uno no sabe cuál va a ser el resultado, sino solamente se deja llevar por la experiencia poética, ¿no? Ahora, vamos a seguir con nuestra definición. Entendemos esto, ahora, esta manera de ver el reflejo, ver la sustancia poética, querer que nos regrese el reflejo, ¿no? Como este loop que comentaba al principio entre sustancia abstracta y sujeto, que el sujeto es el poeta, pero hay algo que pasa dentro del poeta, al momento de tener esa experiencia cercana con la realidad, donde ve la poesía, donde ve esta sustancia abstracta. Hay un proceso que surge dentro del poeta. Y lo que ahora vamos a hacer es tratar de definir ese proceso, para que ese proceso sucede obviamente antes de que el poeta, o en el mismo lapsus en el que el poeta está escribiendo su obra, ¿no? Y que da como resultado al poema, ¿no? Al poema que es la obra, objeto, etcétera. Ahora, ¿cuál es ese efecto, no? ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué es lo que el poeta ve en la poesía y cuál es el efecto de eso, no? Bueno, Octavio Paz decía en el libro que les recomendé, El Arco de la Lira, que la poesía es creación y recreación del ser. Decía también que conforme vamos viviendo, vamos construyendo nuestro ser. Lo que quiere decir que, tratando de entender un poquito esto que dice Paz, al momento de concebirse la vida en el útero o en el cuerpo de la madre, el ser está en cero, ¿no? O sea, en ese punto, de ahí en ese punto en adelante, empieza a construirse el ser a través de experiencias que va viviendo esa vida dentro del cuerpo de la madre, se empieza a construir, y ese ser, que tiene que ver con la conciencia racional de ese sujeto o de ese ser, empieza a seguir construyéndose, ¿no? A última instancia, cuando ese ser ya es un ser, que tiene una conciencia plena de sí mismo, él crea y recrea su ser con la poesía, ¿no? Esto es algo muy interesante lo que Octavio dice, porque eso es lo que yo creo que también es el arte, porque como comenté, para mí poesía y arte es lo mismo, ¿no? No es lo mismo poema y arte, ¿no? Pero poesía y arte sí. Entonces dice que es creación y recreación del ser. ¿Para qué sirve la poesía? Nos preguntan. Bueno, para crear y recrear el ser, ¿no? Nos ayuda en ese lapsus a construir en nuestra mente todas estas construcciones que nosotros hacemos de nuestra realidad y eso cultiva nuestro ser. Ahora vamos a seguir viendo con esta misma idea, ese lapsus que sucede entre el poeta, su realidad y lo que él construye dentro de su mente, ¿no? Para esto yo quiero identificar algunas de las cosas que el poeta ve en la realidad y que son detonantes de esa construcción, ¿no?
Aquí es donde cabe mencionar o hacernos la pregunta de qué es la realidad, ¿no? Antes de ver qué es lo que el poeta ve en la realidad. Bueno, una pregunta que también les quiero hacer. Por el solo hecho de pensar algo, ¿ese algo existe? Vamos a imaginarnos una silla que es como la que conocemos, que son cuatro patas en las que nos sentamos, ese objeto, artefacto que sirve para sentarnos. Supóngase usted que una silla no exista, no hay ninguna silla, a nadie nunca se le ha ocurrido la idea de una silla y a usted se le ocurre la idea y supongamos que usted sea un carpintero muy diestro y no solamente sepa cómo va a ser la silla, sino también sabe usted cómo construirla, ¿no? Va a ser de qué tipo de madera o material, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿existe la silla o no existe? Bueno, vamos a dar una respuesta. La respuesta es sí existe. Si usted tiene eso en su mente, eso existe, ¿no? Por eso es que decía Descartes, pienso, luego soy, ¿no? Todo surge de nuestra mente. Ahora, hay muchas preguntas que surgen de aquí. Por ejemplo, ¿en qué realidad vive una persona que está en coma, ¿no? Una persona que no se puede mover, que no puede ver. ¿En qué realidad vive? Bueno, una realidad construida por su mente. Él vive dentro de él mismo. También podemos decir, por ejemplo, hay ciertas adicciones a los videojuegos y de pronto esa adicción se vuelve tan extrema que la persona que está jugando los videojuegos de pronto no quiere ser parte de la realidad, sino quiere ser parte de la realidad virtual, ¿no? De videojuego. Y puede llegar a ser un trastorno cuando no pueden diferenciar entre las dos realidades, ¿no? Entre la realidad virtual del videojuego y la realidad externa, ¿no? En la que vivimos. Entonces, el poder de la mente es tan poderoso que en realidad, si pensamos algo, existe para nosotros, ¿no? Hay ideas que nos torturan por años, porque para nosotros son una realidad. Ahora vamos a seguir viendo, entonces vamos a seguir construyendo esta definición. Decimos, la realidad es una construcción social sobre esta definición de la realidad, por lo que la poesía está estrictamente ligada a la época en la que se produce. Este término, la realidad es una construcción social, es un término sacado del libro de Peter L. Berger y Thomas Luckman. Ellos son unos antropólogos sociales, son unos sociólogos de los más importantes de las últimas décadas y ellos sacaron este libro que explicaba cómo la realidad era una construcción social, ¿no? Lo que quiere decir que somos un resultado de la sociedad en la que crecimos. Somos una mezcla de imágenes, de personalidades, de gente que conocimos, de experiencias que tuvimos. Somos una construcción de todo eso en la sociedad en la que crecimos. Por lo que hay, una, espe- hay un arte que se llama hermenéutica, que es el arte de poder explicar los textos literarios, ¿no? Y muchas veces para poder entender un texto poético hay que ver en qué sociedad, en qué contexto se construyó ese texto, ¿no? Y hay que entender la sociedad, el momento en el que se construyó en la historia, ¿no? Por lo que la poesía no es lo mismo ahora que lo que fue hace 5 siglos atrás, ¿no? La poesía es una disciplina como el karate, ¿no? Eso lo podemos inclusive debatir después. La poesía es una disciplina como el karate que ha ido evolucionando desde que nació hasta ahorita. La definición que estamos dando ahorita es con un entendimiento que ha surgido a partir de la ruptura de la tradición que se generó en el siglo XX y que ahora nos da un entendimiento un poquito más avanzado de lo que es el concepto del arte, ¿no? Y bueno, eso, como comento, podríamos quizás comentarlo después, ampliarlo un poquito más en otra ocasión, ¿no? Pero hay que entender esa realidad como también como una construcción social, ¿no? Ahora, ¿qué es la cultura? Yo recuerdo que uno de mis maestros una vez definió este término cultura como irle apropiando significado a los objetos inertes. Eso dijo él. Y
apropiarle significado a las cosas, ¿no? Eso era la cultura para este maestro que dio esta definición que para mí, a mí me parece una definición excelente y yo quiero compartírselas. Vamos a imaginar que usted tiene una pluma que le sirve a usted para escribir como cualquier pluma, ¿no? Es un objeto que sirve para escribir. Ahora vamos a imaginar que esa pluma no es una pluma común y corriente, es una pluma bonita que a usted le gusta, es una pluma difícil de conseguir, ¿no? Ahora vamos a imaginar que esa pluma se la regaló a usted su abuelo que le dio esa pluma como un regalo muy especial, en un momento muy especial, ¿no? Ahora vamos a imaginar que su abuelo, bueno, o mi abuelo, ¿no? Por decirlo así, muere. Esa pluma de pronto cobra una dimensión distinta, ¿no? Porque sobre todo si nosotros recordamos que esa pluma, el momento en el que se nos fue regalada fue un momento muy especial, ¿no? Un momento de conexión emocional. Entonces, esa pluma cobra una dimensión muy distinta porque le hemos apropiado hasta este punto mucho significado, ¿no? A este objeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eso es la cultura, según lo que dijo mi maestro, irle apropiando significado a las cosas. ¿Qué es lo que hace el poeta? El poeta hace precisamente eso. Tupe las cosas con significado, les avienta, agarra significado, las dimensiona en otra forma, las descontextualiza, las agarra y las pone en otros contextos, ¿no? Ese significado de pronto de las palabras, de las cosas, donde las cosas ya no significan lo mismo, ¿no? Porque cobran otro sentido. Eso es lo que el poeta hace. Llena de significado las cosas, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, este, eh, la poesía es así como se ve, ¿no? Como empieza ese proceso de transformación, ¿no? ¿Qué es lo que el poeta ve en la realidad? Pues bueno, vamos a ver un poquito esto. Habiendo dicho esto de la cultura, ¿no? El poeta empieza a apropiarle significado a las cosas, de tal manera que puede ver ciertos detalles en la realidad con la que él convive, ¿no? Vamos a decir que esa realidad es la realidad en la que todos vivimos, este mundo físico, ¿no? Y yo he identificado algunas cosas. Por ejemplo, yo digo que el poeta ve ritmo, pero el ritmo en su significado extendido. El ritmo entendido como que todas las cosas vibran, todas las cosas tienen una, un ritmo, ¿no? También digo que el poeta ve una estructura de pronto escondida en las cosas, una estructura y también ve una coherencia entre las cosas. Él empieza en esa actividad intelectual, empieza a intelectualizar su realidad a partir de su conciencia racional y empieza a encontrar cierta coherencia escondida en las cosas y de pronto también encuentra correspondencia. Estas mismas cosas tienen un equivalente en el poema, ¿no? Pero hasta ahorita no hemos llegado al poema, vemos lo que el poeta ve en la realidad. Él ve, al momento de él identificar estas cosas, de pronto algo salta a sus ojos, un descubrimiento, y a eso le vamos a eso le vamos a llamar hallazgo poético, ¿no? Hay un hallazgo ahí. Ahora, vale la pena mencionar aquí en esta parte inferior izquierda de esta lámina, vale la pena mencionar que en el poeta, en esa experiencia íntima que tiene el poeta con su realidad, donde él ve estas cosas, el tiempo o los tiempos son muy importantes, ¿no? Cobran de pronto un papel protagónico. No solo el pasado, porque nosotros somos el producto del pasado, somos un resultado del pasado. El pasado lo tenemos, aunque no exista físicamente ahorita, lo tenemos aquí en nuestra mente. Y a veces hasta nos tortura, ¿no? No solo eso, sino también en el presente en el que vivimos, existe una realidad alterna que es el hubiera, ¿no? O como se le llama en la filosofía, una realidad contingente. Eh,
es a eso que podemos dar la respuesta a ese dicho que dice: "El hubiera no existe", ¿no? En efecto, el hubiera sí existe. Es una realidad que muchas veces nos tortura, porque cuando nosotros tomamos una decisión, a veces pudimos haber tomado otra decisión, y esa otra decisión nos continúa torturando como una realidad contingente alterna, ¿no? Y también el futuro, obviamente. El poeta hace todos estos juegos de tiempo cobran un papel protagónico en esa experiencia íntima que él tiene con la realidad, ¿no? Ahora vamos a ver qué sigue después. La apofenia es una patología psicológica, ¿no? Neurológica, que fue acuñada por un filósofo, por un psicólogo, perdón, alemán. Él, ahorita no recuerdo el nombre, él dijo que él hizo algunos estudios, ¿no? Y la apofenia consiste en esto. La persona identifica ciertos patrones en la realidad, ciertos patrones. Pero el problema está en que esa persona, al momento de identificar estos patrones, muchas veces construye sobre esos patrones, pero a diferencia del poeta, este sujeto no puede diferenciar entre una realidad y la otra. Por lo cual, para él todo es realidad. Él no alcanza a distinguir que esa construcción que su mente ha hecho, en esa experiencia que ha tenido con la realidad, es una construcción que corresponde a otra realidad distinta, ¿no? Él mezcla eso y eso lo hace ser una persona que propensa a desarrollar esquizofrenia, ¿no? Entonces, aunque parezca mal la comparación, lo que el poeta hace es algo similar, ¿no? Él tiene una interacción muy, muy intensa con la realidad, pero la diferencia de un paciente que tiene o que de una persona que ha desarrollado apofenia a un poeta es que el poeta distingue entre esas realidades que se construyen, ¿no? Esa es la única diferencia. Muchas veces el poeta siente que esa realidad lo ataca, ¿no? Porque es demasiada, como yo le llamo, realidad multiplicada, al grado de que sienten en esa experiencia que la realidad los está atacando. Por eso es que muchos poetas han terminado en locura, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, a, a Friedrich Hölderlin, que es un poeta, em, un poeta que terminó desarrollando locura, ¿no? Y recuerdo también a Leopoldo María Panero y otros tantos poetas que han, han experimentado una patología eh, psicológica, psiquiátrica, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra definición. Vamos a dar una definición tentativa ahora de lo que es la poesía y el hallazgo poético. La poesía es el proceso en el que se intelectualiza la primera realidad para llegar a una segunda realidad. Hasta ahorita vamos a decir eso, no es la definición total, una definición parcial. Vamos a decir que el poeta intelectualiza su realidad para llegar a otra cosa que es otra realidad. Y vamos a decir que el hallazgo es aquello que el poeta descubre al detonar el proceso de intelectualización de esa primera realidad, ¿no? Cuando se detona eso que se detona es el hallazgo, ¿no? Como ya expliqué hace unas líneas atrás, el poeta ve eso, ritmo, estructura, coherencia, correspondencia, y eso detona un hallazgo. Ahora, hay ciertas equivalencias de eso al poema. Por ejemplo, en el poema, el ritmo, que decimos que es el ritmo de las cosas en su significado extendido, en el poema es el ritmo de las palabras, en el poema escrito, ¿no? Porque no vamos a decir que solamente el poema escrito existe. Y también la estructura de las cosas es la retórica. La retórica es esto que los griegos empezaron a hacer hace siglos atrás para tratar de darle una estructura al lenguaje, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poco de eso. La coherencia es em, que tiene que ver con la sintaxis y la semántica, ¿no? La semántica es el significado y la sintaxis el orden en el que se construyen las oraciones, ¿no? Y la correspondencia tiene que ver con los campos semánticos que el poeta crea y la estrategia que tiene para crearlos, ¿no? De pronto él encuentra cierta correspondencia entre ciertas ideas y empieza a construir sobre ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, estas son las retóricas. Ahorita
como comenté, no nos alcanza el tiempo. Ya ahorita inclusive ya llevamos 1 hora, me quedan algunos minutos para seguir, pero estas son las retóricas divididas por fonética, métrica, semántica, sintaxis. Hay muchas retóricas que usamos en nuestro vivir cotidiano, ¿no? Vamos a concentrarnos en estas, por ejemplo. Em, la metonimia, bueno, el decir que la usamos en la vida cotidiana no quiere decir que estemos haciendo poesía, ¿no? La poesía usa la retórica en una dimensión muy distinta, ¿no? Y yo la llamo, usa una lógica retórica, el poema. Yo creo en lo particular que la retórica son las entrañas del poema. Si usted puede entender la retórica, puede explicar el poema. Entonces, si alguna vez usted ha leído un poema que no sabe qué quiere decir, pues si usted entiende la retórica, lo va a poder explicar, va a poder tener sentido para usted. Ahora, quizás en otra sesión podríamos explicar un poquito más de la retórica. Voy a explicar algunas pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, la metonimia la usamos cuando decimos, voy volando, dices, ¿no? En el argot cotidiano o en el caló cotidiano, decimos, voy volando. ¿Y qué quiere decir? Pues no quiere decir que literalmente vayamos volando, ¿no? Sino quiere decir que voy apurado, ¿no? Sustituimos la palabra volando por apurado y esa sustitución es una metonimia. Por ejemplo, la sinécdoque es una de mis retóricas favoritas porque si no saben de la geometría fractal, les recomiendo que investiguen. La geometría fractal y la sinécdoque tienen ideas muy similares, ¿no? Son prácticamente lo mismo en definición. La sinécdoque es una retórica que toma al- a la parte por el conjunto y el conjunto por la parte. Entonces muchas veces decimos, por ejemplo, tu mano me dio un golpe, ¿no? Pero en realidad no es la mano la que le dio a usted un golpe, es la persona, ¿no? No la mano. Pero tomamos a la parte por el conjunto. O decimos, el sol me está quemando. En realidad no es el sol el que le está quemando, porque si el sol le quemara, usted ya estuviera achicharrado. Son en realidad los rayos del sol lo que les están quemando, lo que le están quemando a usted. Es decir, usted tomó la parte por el conjunto. Eso es la sinécdoque, ¿no? Llevada a la poesía, esto cobra una dimensión muy distinta, mucho más compleja, ¿no? La onomatopeya, por ejemplo, es cuando decimos paz en las historietas, cuando los niños leen las historietas y Batman le da un golpe al villano y sale ahí paz, ¿no? O crack, o cuando rompe algo, una tabla, crack. Esas letras crack, paz, son la onomatopeya, ¿no? El albur, el calambur es lo que nosotros hacemos. Los mexicanos somos muy buenos para eso, hacer esos juegos de lenguaje, ¿no? Y y donde se encuentra un sentido entre las palabras, como un juego de palabras, ¿no? Por ejemplo, este, decimos mucho, hay un verso muy famoso que dice, el bosque madura, ¿no? El bosque madura y no, el bosque madura, no, la voz que madura. La voz que madura. Entonces son diferentes como la voz que madura, ¿no? Entonces hay diferentes como juegos de palabras en los que se puede entender. El albur y el calambur es algo que usan muchos comediantes, inclusive para hacer su comedia, ¿no? La comparación, pues ya la conocemos, es muy fácil de explicar. El pleonasmo es una idea repetida, como decir voy a subir para arriba, voy a bajar para abajo. En la poesía igual toma una dimensión muy distinta, una dimensión expresiva artísticamente hablando. Y bueno, siguen muchas más, ¿no? Quiero resaltar me voy a saltar algunas por el tiempo, pero el oxímoron, por ejemplo, son dos ideas encontradas, como lo que escuchamos en las canciones de Arjona, ¿no? Arjona usa muchos oxímorons, de decir el problema no es problema, por ejemplo, es un oxímoron, porque es una idea contraria, ¿no? La circunlocución es cuando damos muchas vueltas a un asunto sin decir lo que en realidad queremos decir, cuando nos vamos por las ramas, como decimos. Entonces, la retórica, son ciertas estructuras que se han desarrollado desde hace muchos siglos atrás para poder identificar esas estructuras en el lenguaje. Estas estructuras han sido muy relevantes, no solo para los escritores, sino también hasta para los filósofos. Estas estructuras han cobrado sentido como ideas, inclusive en su significado extendido, como llamo yo. Y claro que la retórica ameritaría
una discusión de mucho tiempo adicional, ¿no? No me alcanza el tiempo para decir ni para poder explicar toda la lógica que hay en cada una de estas retóricas, ¿no? Vamos a hablar solamente de una y voy a tratar de hablarla un poquito a profundidad para que vean lo profundo que es la retórica. Y vamos a hablar para poder construir nuestra definición de poesía, de la metáfora. ¿Sí, bueno? Vamos a hablar de la metáfora. Es, según algunos, la madre de la retórica es la metáfora, ¿no? Ahora, vamos a decir, para poder explicar la metáfora, ¿qué es la metáfora? Esta estructura del lenguaje. La metáfora es una comparación, pero sin el cómo. La metáfora es una comparación, pero sin el cómo, ¿no? Entonces, vamos a decir algo. Si decimos, tus ojos son como el mar, si esa frase la convertimos en metáfora, le vamos a quitar el cómo y vamos a decir, tus ojos son el mar. Y lo que quiero yo enfatizar en esto es que aquí sucede un cambio que es algo, pero mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver a primera instancia. En realidad, el poeta lo que hace aquí con la metáfora es mezclar dos realidades, ¿no? Porque decimos, tus ojos son el mar. De pronto a una muchacha que tiene los ojos azules, le decimos, tus ojos son como el mar, pues es entendible, ¿no? Es una comparación. Tus ojos tienen las atribuciones del mar. Pero cuando decimos, tus ojos son el mar, estamos inyectando otra realidad. Estamos transgrediendo la realidad en la que vivimos. Hay una transformación de pronto en ese pequeño verso donde estamos nosotros traslapando o transponiendo dos realidades, ¿no? En esta realidad en la que el poeta vive, esto es posible. Decir que los ojos de la muchacha son en efecto el mar. Y de pronto te da esa sensación de calma, de ese azul del mar, el hablar de los ojos de la muchacha, ¿no? Ahora, lo, yo siempre me he imaginado al hablar de la metáfora, al hablar de esta transgresión de la realidad, de esta pequeña transformación, ¿no? Transmutación de la realidad, siempre me he imaginado a una gota que cae en un lago, ¿no? Pensando que la gota es de una sustancia distinta al agua del lago y al momento de caer, esto ocasiona una transformación, ¿no? Unas ondas expansivas. Es prácticamente lo que vemos en esta imagen. La gota que cae en el lago y que transgrede, que violenta, que viene a incrustar un significado distinto a la realidad en la que vivimos, ¿no? Esto es prácticamente lo que es la poesía, el arte, por lo que podemos decir que el arte o la poesía transgrede a la realidad. El poema escrito transgrede el lenguaje, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, y ya con el poco tiempo que me queda, vamos a decir lo siguiente. Vamos a dar unas definiciones de lo que es el poema y la poesía. Definición de poema. El poema es el objeto final creado por el poeta que hace constar la existencia de la poesía y de la experiencia poética. El poeta puede utilizar diversos medios para lograr su objetivo, como por ejemplo medios visuales, auditivos o escritos. Ese objeto que es el resultado final es el poema. Ahora vamos a ver la definición que en realidad es la que queremos escuchar, definición de poesía. La poesía es una sustancia que surge de la conciencia racional del hombre. Este hombre, que es el poeta o cualquier individuo también, la experiencia poética, y sirve para crear y recrear el ser a través de un proceso en el que se logra intelectualizar la realidad, en donde primero, a través de una adición de significado a las cosas, se logra descontextualizar las mismas o las cosas, y segundo, mediante un reconocimiento de patrones tales como ritmo, lógica de la estructura, coherencia y correspondencia, el poeta logra descubrir ciertos hallazgos que terminan ramificándose para transgredir la realidad y o para crear una realidad alterna, ¿no? Una realidad contingente o una segunda realidad.
esto es a lo que llegamos como conclusión de este ejercicio que hicimos en esta charla de construir una realidad. Ahora, para dar fin a esta charla, les pido que vean estas imágenes, que si hay tiempo, después me gustaría que platicar un poquito sobre esto. Es la geometría fractal y cómo es que el arte tiene incidencia o tiene repercusión, ¿no? en la ciencia. Y tengo un ensayo yo escrito por ahí en mi red. Si usted lo busca como sobre la posibilidad del arte fractal, hablo un poquito de esto. Y quizás en otra charla podríamos hablar un poquito más de esto. Este sería el final y cierro yo esta conversación y doy la voz a Miret para que se puedan hacer la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Joan. Estuvo increíble. Nos diste mucho para pensar. Tenemos algunos comentarios que surgieron en el chat. Me parece que Hebert ya no está con nosotros, pero nos dejó aquí el comentario de la poesía es una actitud ante la vida. También nos agradeció y por darle la esperanza que la poesía vive. Bueno, te agradeció a ti, claro. Y tenemos un comentario de Jairo también. Cuando estabas hablando sobre la pluma, a él lo remitió a un texto de Martin Seal, lo que aparece sobre la experiencia y la dimensión estética. Y bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta para que Joan nos pueda guiar. Pueden hacerlo, pueden unmute yourself, pueden quitarse del mute o pueden hacer su pregunta en el chat sin pena. Adelante ahí para que cualquier pregunta o asunto que quieran añadir, aquí los escuchamos. Bueno, quizás sí, perfecto. Tenemos a Priscila. Perfecto. Adelante, Priscila. Yo tenía la pregunta de si un poeta se niega a definir la poesía, porque me ha pasado que he conocido gente, yo estudié artes y me pasaba que en la escuela nos decían los maestros, no, es que ustedes no pueden definir el arte, ustedes la crean. O había gente que decía, bueno, es que yo no puedo definir el arte, yo solamente lo hago. Entonces, ¿tú crees que el no definirla sea un problema en el proceso creativo? Muchas gracias por tu pregunta, Priscila. Pues en realidad, como comenté, la definición del arte y de la poesía ha sido un tabú, ¿no? Durante mucho tiempo. Y eso lo vemos, yo lo conozco mucha gente, ¿no? Que me comenta eso, gente que sabe mucho más que yo del tema inclusive. Pero yo lo que creo es que de pronto lo que se nos olvida es definir las cosas en un sentido práctico. Es decir, yo soy ingeniero industrial, por ejemplo, yo veo todo como un proceso, ¿no? Y yo lo veo todo como causa, proceso y consecuencia, ¿no? O efecto. Entonces, yo lo que veo, yo por lo que estoy haciendo este ejercicio, yo creo que una persona puede crear arte sin necesidad de definirlo, pero yo creo que este ejercicio es importante porque creo que, sobre todo ahorita en el siglo XXI, por el mismo hecho de que no se sabe qué es el arte ni la poesía, el arte se ha empezado a desvirtuar con el paso del tiempo, ¿no? Y yo creo que para poder darle un poquito de sentido otra vez de vuelta al arte, se debe empezar por una definición, ¿no? De lo que es el arte. Habiendo dicho esto, considero que el dar una definición, partir de una definición del arte es provechoso para poder darle otra vez el sentido de vuelta que tenía el arte antes, cuando se estaba creando con esta pesada tradición. Y por el otro lado, sí creo que se pueda crear arte sin definirlo, pero creo que definirlo es un ejercicio muy provechoso, sobre todo porque en el caso del poeta, la experiencia poética para el poeta es muy importante. Es tan importante que prácticamente, como decía Alejandra Pizarnik en su reflexión, nosotros tenemos un compromiso de vida con esa experiencia poética, y si dedicas tu vida a algo que no sabes lo que es,
pues como que suele ser un poco contradictoria, ¿no? Vale más ver qué es eso y apostar todo por definirlo y por hacer ese ejercicio, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Perfecto, muchas gracias, Fabián. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Bueno, Fabián, yo tengo una pregunta para animar a los demás. Em, Muy bien. Mi background es más en las artes visuales. Para mí la poesía es algo que sí hay realmente un encuentro de la poesía con el arte. Pero mi pregunta es un poquito más sobre siendo uno poeta. O sea, algo que nos preguntamos siempre es, ¿cualquier persona puede ser artista? Entonces, creo que mi pregunta para ti es, ¿tú sientes que cualquier persona puede ser un poeta o poetisa? Bueno, respondiendo a esa pregunta, yo desconozco lo que es, yo hablé de la experiencia poética, ¿no? Yo desconozco de pronto lo que es la experiencia poética para otras personas. Yo conozco lo que es la experiencia poética para mí. Yo sé que hay algunas personas que no son muy susceptivas al arte, ¿no? Pero sin embargo, estas personas sienten la experiencia poética de una u otra forma. Ahora, yo lo que creo es que estas personas no tienen las herramientas y a lo mejor no les interesa tenerlas para poder encauzar esa experiencia poética hacia un buen puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más que nada tiene que ver con el hecho del interés que tengas por construir esas herramientas. Como yo dije, la poesía es una disciplina. Tienes que construir esas herramientas para poder encauzar esa experiencia poética a una obra o a algo, ¿no? Entonces, si no tienes las herramientas, va a ser muy difícil. Hay mucha gente que dice esto es un poema o esto es arte, pero en realidad, si partimos de una definición, por ejemplo, entendemos que algunas cosas no son arte, aunque las personas digan esto es arte, esto no es arte, ¿no? A partir de una definición nos va a dar la claridad para poder darle un poquito de identidad a eso. Estas personas que tienen esta experiencia poética, muchas veces creen que tienen las herramientas, pero en realidad las herramientas se desarrollan como, por ejemplo, si una persona es matemático, lee libros de matemática, ¿no? Una persona es poeta, lee poemarios y lee a poetas, ¿no? Porque lo que hay que saber, lo que hay que entender es qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y esas son las herramientas que uno construye para poder llevar esa experiencia poética a otro lado, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, miren. Sí, perfecto, muchas gracias. Y ya tenemos algunas personas que se animaron a comentar. Tenemos aquí a Beach, bueno, a Vic. Al tratar de definir la poesía, tal vez nunca queda claro, pero se vive, se siente el proceso. Gracias. Becky Arreola, creo que la poesía, igual que el arte, es como personalidades. Hay en el mundo, como hay personalidades en el mundo y la visión del poeta. Y los demás lo ven como a su propio mundo y pueden traducirlo según su concepto y tus palabras confirman mi concepto. Muchas gracias, fue muy interesante. Karen nos deja el comentario, a veces leo poesía que parece más como prosa. ¿Es por el estilo literario o por falta de unos elementos o es más un estilo libre? Es una pregunta. Ok, pues primeramente muchas gracias a las personas que comentaron, ¿no? En efecto, yo estoy apostando por una definición, ¿no? Y yo creo que todo escritor que se haga llamar poeta tiene que tratar de hacerse de herramientas para poder definir y darle sentido a lo que es su actividad creativa. Entonces, lo que hice en esta charla es compartir con ustedes mi definición de lo que es la poesía. Y en respuesta a la pregunta de Karen, yo creo que hay mucha poesía de pronto en la narrativa, ¿no? La diferencia, hay de pronto una línea muy gris donde se interacciona la narrativa y la poesía, ¿no? Y hay de pronto poemas en prosa también que narran, o poemas que están en verso inclusive y narran cosas, ¿no? Y el carácter narrativo de la poesía, desde la poesía épica, siempre se ha desarrollado, ¿no? Creo que ha sido
ha sido algo malo quitarle el carácter narrativo al poema. Lo que creo yo de pronto es que el poema tiene de pronto esta transgresión a la realidad mucho más agresiva, ¿no? Es decir, algunas personas leen el poema y dicen, ¿qué es esto que estoy leyendo? No le encuentro un significado, ¿no? Pero tiene que ver con esa transgresión, el poeta está construyendo algo nuevo totalmente a través de esas imágenes retóricas y de esas correspondencias, coherencias, ritmo, todo, ¿no? Todo como como un medio expresivo, ¿no? Hasta si estamos hablando del poema escrito, hasta la página en blanco es un medio expresivo, hasta la forma en cómo se cortan los versos es un medio expresivo. Porque tiene que ver con cómo uno lo lee, el ritmo, ¿no? Entonces, de pronto la narrativa carece de todos estos medios expresivos, aunque algunas veces usen algunas herramientas líricas para poder incorporarlo a la narrativa y hacer esta narrativa mucho más efectiva, ¿no? Para el lector, para lo que el lector siente, pero de pronto la narrativa carece de esa construcción de una realidad alterna, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que creo que sucede. Cuando el poema, me ha tocado leer poemas que son muy narrados, ¿no? Que narran algo y que parece que estás leyendo un cuento o algo, pero de pronto el golpe del poema, que es esta estrategia que yo hablo que el poeta usa, ese golpe final es donde te deja caer toda la realidad que el poeta venía construyendo con su narrativa, ¿no? En ese golpe, ahí es donde te terminan de dar el knockout. Entonces tú como lector caes ahí nomás. Y toda esa narrativa que parecía ser muy clara, muy normal, de pronto esa realidad te la dejan caer toda de una como un balde de agua helada, ¿no? Y ahí es donde radica la magia del poema, ¿no? A diferencia de la narrativa. La narrativa es mucho más larga, construye los personajes, tiene otro propósito, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Muy, muy interesante toda la lectura. Gracias. Gracias a usted, Karen, por su pregunta. Una pregunta muy Muchas interesante. gracias. Tenemos aquí a Jairo que ha levantado la mano como buen alumno. Jairo, ¿gustas? Hola, buenas noches. Ay, no tengo la buenas cámara encendida. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jovan, por tu presentación. Y quería retomar una pregunta que planteaste sobre si puede existir la humanidad sin poesía, o si puede existir la poesía sin humanos. Y me remite a la cuestión del arte también, porque, bueno, la poesía es una forma de arte, no es un arte visual, pero es un arte que permite visualizar una realidad. Pero sobre todo me parece a mí, y yo no soy poeta, soy un absoluto ignorante en lo que se refiere a la cuestión de la poesía, pero creo que la poesía, al igual que el arte, se experimenta. No nos damos cuenta que es diferente, pero está ahí. El problema es que no nos damos cuenta porque vivimos en un mundo saturado de imágenes, de muchas distracciones, un mundo en el que estamos tomándole fotos a las imágenes. Y se me ocurre preguntarte, en un mundo como el de hoy, en el que no tenemos esas posibilidades de detenerse ante la realidad como la podían tener en el pasado nuestros ancestros, en un mundo tan saturado de información, ¿es posible pensar poéticamente? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Jairo. Y gracias por unirte a esta conferencia o esta charla, pues pequeña charla que hemos dado. Bueno, como yo comenté en esta charla, para mí una de las propuestas que hago por el poiesis o la palabra original griega, la poesía para mí es el arte, ¿no? No es el poema, sino el poema es en sí la poesía llevada a un medio escrito, ¿no? A un objeto escrito. Y comenté, eso que comentas tú precisamente es la experiencia poética que yo estaba hablando. La experiencia poética se tiene que entender en base a la realidad que la persona vive, ¿no?
Y la realidad que nosotros vivimos ahora es esta de las redes sociales, de todo. Eso es parte de nuestra realidad de pronto, ¿no? Entonces, me recuerdo que hay un poeta mexicano y se había hecho esta pregunta: ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en esto, en este momento en el que yo estoy dando una conferencia, de pronto recibo un mensaje y de pronto estoy leyendo algo acá y todo al mismo tiempo, ¿no? Multitasking. ¿Qué pasa en esta realidad donde nos dividimos, pues, ¿no? Yo lo que creo, dando respuesta a tu pregunta, es que sí, en efecto, la experiencia poética siempre va a ser posible, a mayor o menor grado, ¿no? Pero yo personalmente creo que la experiencia poética es mucho más intensa cuando se tiene a solas, ¿no? Entonces, la poesía es una disciplina que se desarrolla a solas. Y como decía un poeta mexicano, es el arte de la pausa. O sea, es estar, no importa el tiempo, ¿no? Entonces, esa experiencia solitaria, esa es la que es más intensa. Igual pasa cuando uno, por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido, ¿no? Hablando de toda esta simbología y todo este sentimiento, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido, la experiencia de extrañarlo a solas es muy diferente, ¿no? A la experiencia de extrañarlo con alguien. Algo así es la poesía, ¿no? Esa sería mi respuesta. No sé si di respuesta a tu Sí, pregunta. muchas gracias, Joan. Y a ver cuándo escuchamos o tenemos la oportunidad de leer algo de tu propia obra, sería maravilloso también. Muchas Claro, gracias. claro que sí. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos de nuevo, Jairo, también por tu pregunta. Estoy muy de acuerdo, estaría increíble leer tu trabajo. Entonces, si quisieras compartir algo con ustedes, lo podemos también enviar a todos los participantes de esta noche. Y bueno, sin más, si alguien más quisiera preguntar algo antes de despedirnos. Priscila me está señalando. Hay una última. Gracias. Aquí hay una pregunta de Javier Godoy. La voy a traducir al español, voy a intentar. Algunas personas no tienen las herramientas necesarias para expresar poesía o arte, or words for others to perceive, para que otros lo perciban. Esto toma algo, toma algo de la experiencia de la poesía. Does this take away from the poetic experience the person has had? O sea, creo que comenta un poco lo que nos estabas comentando, Joan, sobre la disciplina, realmente tener las herramientas para poder expresarse, ¿no? Sí, sí, pues dando respuesta a Javier, y muchas gracias a Javier por conectarse, es un amigo. Dando respuesta a la pregunta de Javier, quiero comentar que la poesía es una disciplina, ¿no? Entonces, como la matemática, ¿no? La matemática o como el karate, ¿no? Si no desarrollas esa disciplina, va a ser muy difícil tener un buen resultado. ¿Y cómo tiene el karateka? ¿Cómo tiene esas herramientas? Pues porque las entrena, ¿no? Y puede saber en el momento cómo reaccionar. ¿Cómo tiene el matemático esas herramientas? Porque lee libros de matemática, ¿no? Entonces, lo que conocemos como poesía ahorita es muy diferente a lo que se conocía hace 5 siglos, como comenté, porque ese entendimiento ha cambiado, ha ido evolucionando como cualquier disciplina. Y esa evolución se tiene que entender, como comenté en mi charla, como una construcción social, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, la poesía es muy diferente. Y para empezar, ahorita ya no se hace poesía con rima. La rima se dejó de usar al principio del siglo XX, ya hace más de un siglo. Y hay muchas otras cosas que hay que aprender de la poesía de ahora, ¿no? Si es que se quiere hacer poesía ahora. ¿Por qué? Porque si haces poesía sin saber qué es lo que se hizo antes, solamente vas a hacer algo, para empezar, algo sin sustancia, porque la sustancia que tú estás produciendo ya la produjo otra persona antes. Entonces, alguien que haya leído poesía va a decir, no, esto, ¿para qué lo leo si ya lo hizo fulano mejor, no? Como la poesía con rima, por ejemplo, su máximo exponente fue Góngora, para mí en lo particular, Luis de Góngora. Y yo creo que para mí sería imposible hacer un poema rimado ahorita de la calidad en la que lo producía Góngora. Entonces, para mí sería una
un objetivo totalmente estéril, ¿no? Querer hacer un poema rimado. Sin embargo, hay muchos otros caminos que se han abierto a partir de la ruptura a principios del siglo XX que tienen que ver más con la conceptualización del arte y eso. Entonces, si no sabes eso, no tienes las herramientas para poder hacerlo, solamente vas a escribir poesía para darte un gusto personal. No quiere decir que no puedas hacerlo. La experiencia poética, mucho ojo, esa experiencia poética se siente, no es el resultado físico. La experiencia poética siempre la vas a sentir en mayor o menor grado, pero el resultado lo puedes hacer para ti o para los demás, ¿no? Entonces yo creo que si quieres escribir profesionalmente, tienes que empezar a tratar de conocer esas herramientas, ¿no? Esa sería mi respuesta. No sé si haya dado respuesta a la pregunta de Javier. Perfecto. Muchísimas gracias, Joan. Y nada más una aclaración para el público. Mi nombre sale como Lili. Lili es nuestra directora ejecutiva. El día de hoy no pudo estar con nosotros, también porque el meeting fue en español y me parece que Lili solamente hablaba portugués e inglés, o tal vez algún otro idioma, pero español no. Mi nombre es Miret y fue un súper gusto poder moderar tu llamada, Joan, y muchísimas gracias de nuevo a todos por habernos acompañado esta noche. Y sí, vamos a, solo para, sí, adelante. ¿Puedo Ana. decir algo? Claro Sí, que gracias. sí, adelante. Bueno, muchas gracias. En realidad estuvo muy interesante la sesión. Y lo que quisiera decir, y no sé si a toda la gente que ha asistido ahora tuvieran interés, yo no sé si podrían organizar un grupo de poesía, de poesía, donde podamos reunirnos y leer y discutir. Y bueno, si tenemos de repente a Jovian, disculpa, no sé cómo pronunciar tu nombre, como la persona que de repente sabe, o de repente en el grupo hay mucha gente que sabe de poesía, entonces poder leer y discutir y presentar y analizar y aprender. Es una idea que se me ocurre que sería interesantísimo, por eso es que me uní a la sesión de hoy. Muchas gracias por todo el conocimiento teórico que nos has expuesto. Sería interesante si es que pudiéramos reunirnos como tertulia realmente, para leer poemas y de diferentes autores, de diferentes países, y las personas que tienen conocimiento, analizarlos y realmente aprender ahí un poco de todo lo que decías, ¿no? La retórica, cómo se está usando, y etcétera, etcétera. No sé, es una idea. Y muchas gracias, estuvo muy interesante. Claro que sí, muchísimas gracias, Ana, por tu comentario. Creo que muchos de aquí estamos, sí, qué buena idea. Entonces, claro que es algo que podemos explorar, y sobre todo, como ya tenemos sus correos, vamos a contactarlos con un poco de información y para ver a quién le gustaría empezar un grupo. Imagino que Joan también estaría encantado. Bueno, estoy hablando por ti, pero me estoy adelantando. Pues muchas gracias por su comentario. A mí me encanta hablar de poesía, yo puedo hablar horas y horas, ¿no? Mi problema es que me callen, porque cuando empiezo a hablar de poesía, ya no me puedo detener, ¿no? Y yo le decía precisamente a Danais, que es la directora operativa del el centro de Vancouver, Latin American Center. Ella le decía a ella que yo busqué a un grupo de personas para hablar de poesía desde que llegué aquí a Vancouver, pero para mí fue muy difícil de pronto contactar gente, ¿no? Me parece una idea genial. Yo creo que hay que empezar discutiendo lo teórico, como lo que comentaste, de la retórica y otras cuestiones de semántica, etcétera. Y no solo eso, a mí me encantaría, por ejemplo, poder proyectar ejemplos de poemas donde se aplica la retórica y cómo se tiene que entender y discutirlo, por supuesto, ¿no? Y sí, habría que ver después con el equipo de Vancouver Latin American Center para ver si se puede hacer algo en el futuro. Yo estoy más puesto que un calcetín. Perfectísimo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Que pasen una excelente noche
Y bueno, estoy segura que nos vamos a volver a ver. Buenas Claro que noches a sí. Buenas todos. noches a todos. Hasta Gracias. Buenas luego. noches. Chao.